para Sí, conectar contigo mismo, güey, con tu, con tu religión, pero con tu religión no que te instruyeron por medio de las instituciones, sino lo que, sino crear tu propia religión en ese sentido, güey. ajá, o sea, descubrirla, güey, porque ahí está, güey. Solo descubrirla, descubrirte a ti mismo, quién eres tú realmente, güey. Cuántas de las cosas que tú crees que eres son conceptos que adoptaste de la Claro. televisión, de aquí, de allá, o, ¿sabes? O sea, todos los supuestos, güey, o sea, de dar por supuesto que si ya eres mi vieja, las cosas tienen que ser así, así, así. Bueno, tú estás dando por supuesto eso, pero no sabes si la vieja tiene la misma Claro. interpretación de las cosas, Sí, güey. empieza a cuestionar las plantillas que te da la vida, güey. Es como si quieres hacer una presentación y en lugar de hacer tu propia plantilla, bajas la plantilla que te dio tu religión. Ajá, Aquí mismo tú te construyes con base a esta experiencia que te lleva la mente a tu límite, una historia, güey, que te haga sentido a ti. O ajá, sea, a fin de cuentas, y la otra vez lo hablaba con un amigo, güey, lo importante de la religión personal no es tanto el contenido de la religión, porque eso es muy personal, eso solamente hace exacto. sentido para ti, sino el valor epistémico que tiene ese contenido. ¿Qué te hace hacer, güey? Oye, si tu religión, la historia que sea, te hace ser una persona bien verga. ¿Qué significa epistémico? Epistémico es el valor práctico de la historia. O sea, ¿qué te Ah, hace ok. hacer la historia? Si la historia te motiva, güey, pues verguísima, qué buena historia. O sea, qué forma tan chingona de convencerte a ti mismo de ser un buen tipo, güey, una persona de bien. Entonces, Ya. el trip no es tan importante, es a dónde te lleva a ser. Y las experiencias psicodélicas son triggers bien cabrón de contarte y tener a ti mismo estas historias, güey. Sí, decían que eran alucinógenos y yo les digo, no son alucinógenos. No es un alucinógeno, no estás alucinando, güey. Sí, Estás teniendo visión, güey. Estás teniendo introspección. Estás meditando, estás pensando, estás viendo cosas que no has visto. Estás notando miedos que te sí, invaden, que no sabías que los tienes ahí, güey. Que por algo te invaden. sí, claro. ¿Sabes? Es como mucha raza me ha dicho, no, es que tengo miedo de cómo yo pueda reaccionar. Le dije, ¿te tienes miedo a ti mismo, güey? Qué hueva, güey. Qué hueva alguien que se teme a sí mismo. Imagínate, te tienes que cuidar el mundo y te Y tienes este que tipo cuidar mismo. de ti mismo. Ni en ti mismo puedes confiar que no te vas a hacer nada. Sí. No mames, güey. Ahí sí estás. Pero da miedo, ¿no? Ese primer paso, ¿o no? O sea, el Pues, forzarte a verte en el espejo a veces es difícil, güey, porque también muchas veces pero ¿por qué tiene que ser forzado, güey? ¿Por qué no? Por qué forzado? ¿Por qué no puede ser necesario, güey? sí. ¿Por qué no debe ser necesario para las personas conocerse a sí mismas, güey? Sí, forzado me refiero más a a que es incómodo. O sea, que es algo que dices, es como vomitar en un sentido de que, puta, no lo quiero hacer, pero sé que me va a hacer bien, güey. Pues, güey, lo sabes, ahí lo Sí, tienes adentro, güey. Que te quiten la opción de estarte haciendo pendejo un rato viendo la tele, y el celular y eso, para distraerte de eso, que tú ya sabes que sí. está ahí, güey. Y que no quieres enfrentar y lo evades de mil y una maneras, con mil y una sustancias, mil y un pendejadas. Todo eso, Sí. ¿de qué sirve, güey? Sí, también a veces se vuelve difícil porque muchas veces el tener estas experiencias hace que cambies algo y el cambio resignifica tu pasado. Dices, no mames, todo lo que he hecho este tiempo, al chile ha estado mal, güey. Y eso es algo bien difícil a veces de poder combatir. Una persona a lo mejor muy religiosa, güey, que tiene una experiencia y se empieza a dar cuenta que no todo es lo que le dicen en las Eso sí, iglesias y dicen, ay cabrón, entonces llevo 40 años eso sí. juzgando a la gente de una manera en la que ni siquiera se la merecían, dicen, verga. ¿Quién es quién para juzgar, Sí, güey? Yo siempre les digo, yo no soy nadie para juzgar a nadie. Yo no me siento con esa. Debe ser una responsabilidad muy grande, claro. ¿verdad? Tomar en tus manos la responsabilidad de juzgar a alguien. Bueno, Que acaba siendo como la parte más cagante de las religiones institucionalizadas, que es esta parte evangelizadora, que también por eso son tan populares, güey, o sea, por eso se propagan tan rápido. Todo el concepto del temor de Dios y todo ese pedo. el temor de Dios. Sí, ¿Qué es Dios? Yo luego miro que piensan porque piensan que Dios es como otra persona, ¿sabes? sí. Y yo les digo, verga, güey, Dios no es una persona. ¿Cómo va a ser una persona Dios? O sea, ¿de qué me estás hablando? Y luego desde su
perspectiva de las cosas, creen que ellos pueden tomar como la perspectiva de Dios y pensar desde los zapatos de Dios como si fueran Dios. Sí. ¿Sabes? Yo no entiendo a veces esa manera de pensar de la raza que anda muy adentro de la religión, como si tenerlos ahí en la religión los hiciera saber lo que es Dios y cómo Dios piensa, y tienen la idea que Dios tiene un juicio humano, güey, y que la percepción del bien y del mal es, para Dios es como los humanos, sin entender que el bien y el mal forman parte de Dios. Y acaba siendo un concepto totalmente relativo, el bien y el mal. Es el lado opuesto de la misma cosa, güey. Sí. Es como Kybalión, ¿conoces Kybalión? No. Hermes, ¿no? No. Eso habla de entender algo, por ejemplo, el cómo es arriba, es abajo, ¿sí? Sí. Bueno, el amor y el odio, güey, son la misma cosa, güey. ¿En qué punto el odio se convierte en amor y en qué punto el amor se convierte en odio? Es lo que los hace diferir de ser la misma cosa, aunque son la misma cosa. Sí, dicen que el odio es el amor sin los datos suficientes. O sea, si realmente te pones en la perspectiva del dato que tienes enfrente, no tienes más que entenderlo, güey, empatizar con él. Dices, vergas. O sea, el llevar la empatía al nivel de decir, güey, tú eres otro yo, en el sentido de que yo en tus circunstancias sería tú, güey. O sea, no como tú, sería tú. Así es. Eso hace que lo ames, y el odio sí se vuelve lo mismo que el amor en ese sentido. Ahí te va. Quizá para que le quede más claro a la raza, es como el positivo y el negativo, güey, de una pila, güey. Sí. Ok, de este lado es negativo, de este lado es positivo. ¿En qué parte de la pila cambia Sí, la de polaridad. negativo a positivo? De la misma cosa. Sí. Bueno, así todo en la vida. Todo tiene un opuesto, todo tiene un masculino y un femenino, güey. Y lo único que lo contiene todo es la totalidad del todo, o sea, es el gran espíritu para mí, Dios. Sí. Sí, esos sesgos de querer ver a Dios como un hombre es algo que proyectamos a todos lados, güey. Sí. O sea, inclusive en los 70s que Carl Sagan mandó una placa al espacio para comunicarse con los aliens. En la placa se criticó mucho. En la placa se cuenta que había un hombre y una mujer y había un sol, o había 3 circulitos y una flecha apuntando al tercer circulito indicando que la placa viene de la Tierra, güey. Y se criticó mucho la flecha porque dicen, güey, la flecha, un alienígena, ¿tú cómo vas a saber que para ellos eso significa apuntar? O sea, no, es imposible salirnos de estos sesgos que tenemos de querer humanizar todo, pero pues Exacto. es lo que nos acaba limitando a pensar de una forma, güey.